178 años, ni que hubiera estado escuchando mis sermones el sábado pasado. El pastor Juan y María. El sábado pasado justamente fue el aniversario, otro aniversario del gran chasco. No sé si se acordaron el sábado pasado que era un aniversario más. ¿Cuántos se acordaron? ¿Qué pasó, hermana? You didn't remember? 22 de octubre, hermanos, es inolvidable. Para nosotros como adventistas, para el mundo es una fecha más. Ahora, ¿cuántos sabemos lo que realmente ocurrió hace 178 años atrás? Cuando todavía la iglesia adventista no había sido organizada. Recién en el año 1863 fue organizada. 1844, no como una iglesia organizada. Y estudiaban las profecías. Pero si alguno tuviéramos que dar una explicación de qué es lo que realmente pasó, probablemente nos quedamos en ayuno y decir, bueno, sí hubo un chasco. ¿Y por qué? ¿Estaba predicho el chasco? No sé. ¿Estaba predicho el chasco en la Biblia o no? El gran chasco de 1844. ¿Estaba predicho, sí o no? Sí, medio tímido. Sí, con inseguridad. ¿Cuántos creen que estaba predicho el gran chasco en la Biblia? Sí. Uno solo. ¿Y los demás no creen? Bueno, ahora nos vamos a informar bien porque, hermanos, son los orígenes de nuestra iglesia y tenemos que saber esto porque es fundamental explicarle a la gente por qué ocurrió esto. Y muchos dicen, ve, los adventistas se chasquearon. Y yo les digo, no era la iglesia adventista la que se chasqueó, porque Guillermo Miller no era adventista. ¿Qué era Guillermo Miller? Bautista. Él con un grupo de cristianos de otras denominaciones. Entre ellos había adventistas, pero no fue la iglesia adventista la que se experimentó el chasco, sino un grupo de cristianos que estudiaban las profecías. De todas maneras, aunque había adventistas allí y los adventistas esos se chasquearon, estaba predicho que eso iba a ocurrir. Algo de eso leyó la hermana en Apocalipsis 10. Apocalipsis 10 es el capítulo del gran chasco. Estaba predicho. Pero vamos a ver bien este asunto para que nosotros podamos comprender qué es lo que pasó hace 178 años atrás. Según el ángel Gabriel, había una porción profética del libro de Daniel que estaría sellada hasta ¿qué tiempo? Hasta el tiempo del fin. Recuerden que las profecías de Daniel y de Apocalipsis no iban a ser comprendidas, especialmente la última parte del librito de Daniel, del capítulo 8 en adelante, sino recién en el tiempo del fin. Hoy podemos comprender estas profecías porque Dios arrojó luz para entenderlas y predicarlas. Pero antes del tiempo del fin, que podríamos ponerlo por allá por el fin de los 1700, 1800, recién ahí el tiempo del fin, nadie podía entender esto porque Dios no daba luz para entender estas profecías. Ahí está Daniel 12:4, donde se le dice a Daniel: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, ¿qué? Se aumentará. ¿Cuál ciencia? ¿La tecnología? ¿La medicina? ¿Saben que por mucho tiempo se ha estado enseñando eso? El contexto en el cual Daniel está escribiendo esto tiene que ver con la ciencia teológica, no tiene nada que ver con la tecnología, ni con los cohetes, ni con los aviones, ni con los cepillos eléctricos. Coincide, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo aumentaba la ciencia? Sí, es una coincidencia, pero la ciencia de la cual habla Daniel es la ciencia del estudio de la palabra de Dios. Así que no usemos la otra ciencia porque en realidad no tiene nada que ver con lo que Daniel está diciendo. La ciencia se aumentará. El estudio de la palabra de Dios va a aumentar. ¿Por qué? Porque se
se va a abrir eso que estaba sellado, y que es el libro de Daniel juntamente con Apocalipsis, porque ambos son complementos. Según el varón vestido de lino, esto se cumpliría al término de tiempo, si la mitad de un tiempo. Es decir, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuántos saben explicar esto de tiempo y medio tiempo? Y lo enseñamos aquí. ¿Qué es tiempo y la mitad de un tiempo? Esto responde a una profecía que se repite 7 veces en la Biblia, 2 veces en Daniel y 5 en Apocalipsis. ¿Cuál es la profecía esa? 1260 días, años. Tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Qué es un tiempo bíblicamente hablando? Es un año, 360 días. El año bíblico son 360 días. Tiempos son 2 años. 360 más 360, ¿cuánto da? Saquen la cuenta mentalmente. 7, 20. ¿Y la mitad de un año cuánto es? 180. Sumamos 360 más 720 más 180, ¿cuánto nos va a dar? 1260. ¿Qué sabiduría que tiene el pueblo adventista? Esto no lo enseña otra iglesia. Pero hubo que quemarse las pestañas en horas de estudio en la luz de una vela para poder entender estas profecías. Y allí intervino Guillermo Miller y un grupo de estudiantes. Durante este periodo, el cuerno pequeño persiguió ¿a quién? Al pueblo de Dios. ¿Quién es el cuerno pequeño? El sistema religioso apóstata. Estaba predicho que haría 3 cosas. Hablaría palabras contra el Altísimo, perseguiría a los santos del Altísimo, y como si eso fuera poco, en tercer lugar, ¿qué haría? Cambiaría los tiempos y la ley de Dios. ¿Lo hizo? Sí. Hay una gran diferencia entre la ley que enseña este sistema religioso con la ley de Dios de Éxodo 20. Fue la única iglesia que se tomó la atribución de modificar los mandamientos de Dios y de perseguir cruelmente a los fieles hijos de Dios. ¿Durante cuánto tiempo? Estaba predicho que los perseguiría a los fieles hijos de Dios. ¿Por cuánto tiempo? 1260 años. Y cuando uno piensa en esa extensión, uno dice, pero es mucho tiempo. Vivimos un periodo de 60, 70, 80 años, 90 en algunos casos. Y es apenas un pedacito chiquitito de 1260 años. Imagínense tanto tiempo se le permite a este poder religioso perseguir, torturar y matar a los que se oponían a sus enseñanzas. Mucho tiempo. Por eso en Apocalipsis 17, cuando se habla de Babilonia, de este sistema, se dice que estaba ebria de la sangre de los santos. Y para llegar a estar ebria, quiere decir que derramó mucha sangre. 1260 años de sangre. Terrible. Ahora, ¿dónde encontramos en la historia este periodo? ¿Comienza en qué año? La persecución. Muy bien, Brian. En el año 538, cuando el emperador Justiniano le concede a la Iglesia de Roma el poder civil, poder que le permitiría a esta iglesia perseguir cruelmente y matar a fieles hijos de Dios sin que eso fuese un delito. Tremendo, el diablo sabe lo que hace. ¿Y en qué año terminan estos 1260 años de persecución? 1798, en plena Revolución Francesa, cuando el general Luis Berthier, enviado por Napoleón, le dice: quiero que vayas, tomes preso al Papa, le quites todos los poderes que tiene. Estaba el Papa celebrando su primer aniversario de su reinado, y es tomado preso y luego muere en exilio algunos años después. Se le quita el poder político, religioso, se le quita las 44 hectáreas del Vaticano. Parecía que Roma perecía, la
iglesia de Roma. La herida mortal, Apocalipsis 13 dice, ¿qué sería luego? ¿Qué pasaría con esa herida mortal? No se ha sanado del todo todavía. Comenzó a sanarse en el año 1929 cuando el presidente Mussolini le devuelve a la iglesia de Roma lo que Napoleón le había quitado, el poder civil y el poder religioso. ¿Y cuándo se terminará de sanar esa herida? ¿Cuándo? ¿Qué respondemos? Cuando se cumpla Apocalipsis 12, 17. ¿Qué dice 12, 17? Somos adventistas del séptimo día, tenemos que saber de memoria ese texto. Entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de la iglesia. ¿Contra quiénes se fue a hacer guerra? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí es entonces cuando se sana la herida, pero ya va a ser too late, demasiado tarde, porque Jesús intervendrá y destruirá a este poder perseguidor. Y los hijos de Dios serán protegidos y salvados, aunque muchos de ellos tendrán que dar su vida. Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte, Apocalipsis 2:10, y yo te daré la corona de la vida. Aquellos que estén llenos del Espíritu de Dios darán su vida, sabiendo que muy pronto Jesús viene y los levantará de sus tumbas. Otros huirán y serán protegidos, como dice Isaías 33:16, si mal no recuerdo, dice que el lugar de rocas será el lugar del refugio de los hijos de Dios, y su pan y sus aguas y su agua no les faltará. Qué fe tremenda que habrá que tener para hacer eso, ¿no? Pero va a llegar ese tiempo. Así que se cumple perfectamente la profecía. Tiempo, de manera arameo idam, significa año, de manera que 3 tiempos y medio son lo mismo que 3 años o 1260 días, ya lo vimos. Significa que el tiempo del fin es al final de los 1260 años, cuando acabe la dispersión del pueblo de Dios, cuando se deje de perseguir a los hijos de Dios. Durante este tiempo el dragón persigue a la mujer, a la iglesia, y como ya vimos, comenzó este periodo en el 538, terminó en 1798. Qué tremendo, ¿no? Podríamos decir que es mera casualidad el cumplimiento profético. Dios no se equivoca. Exactamente 1260 años. 1798 podemos decir inicia el tiempo del fin. 1798 marca el fin de los 1260 años de opresión del cuerno pequeño y el comienzo del tiempo del fin. Comienza en el 538 la soberanía papal en Europa y comienza el tiempo del fin en 1798. El ángel entonces, ese ángel fuerte de Apocalipsis 10, que es el mismo varón vestido de lino de Daniel 12, Cristo mismo, hizo un juramento similar al que hizo en la visión de Daniel, pero esta vez dijo, el tiempo no será más. ¿A qué tiempo se refiere cuando el ángel le dice a Juan, el tiempo no será más? ¿Que Cristo viene pronto? ¿A qué tiempo se refería? No podía referirse a la venida de Cristo, porque más adelante dice, es necesario que profetices otra vez. O sea, la iglesia todavía tenía una misión que cumplir, por lo tanto, el tiempo no será más. Se refiere a lo que había predicho Daniel. No se refería al tiempo del fin, porque luego dice que el séptimo ángel aún no ha tocado la trompeta. Además, manda a Juan a profetizar otra vez. Entonces, ¿a qué tiempo se refiere? Al fin de la profecía cronológica más larga de la Biblia, que está en ¿dónde? En Daniel 8:14. Después de los 2300 años o días, el santuario sería ¿qué? Purificado. Y ahí nos estamos metiendo ya en la historia del gran chasco. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario purificado, será purificado. Entonces, como el librito de Daniel, porque en Apocalipsis 10 aparece el ángel con el librito. ¿Por qué el librito? Porque Daniel es un libro cortito. Ese es el librito de Daniel que iba a ser entendido. Y en el librito de Daniel está Daniel 8:14, donde se habla del periodo de los 2300 años. Y entonces ahí Dios ilumina a este granjero, Guillermo Miller, que de paso era un hombre
que jamás había predicado. Vino un día el sobrino, porque el hermano de él era pastor, y dice: tío, mi papá no va a poder predicar este domingo. Recuerda que era bautista él. Y la iglesia quiere que tú lo reemplaces. Y Guillermo dice: no, yo soy un granjero, soy un campesino, ¿cómo va a predicar? Bueno, tío, así me dijeron que tú tienes que predicar. No, pero no puede ser. Bueno, tú tienes que predicar. Y después Guillermo dijo: Señor, ¿qué quiere de mí? Hermanos, ese domingo dice que su sermón fue tan poderoso que luego empezó a tener llamados de diferentes iglesias que vaya a predicar. Tenía un talento dormido. Cuando Dios llama, hermanos, Él capacita a la gente. Y Guillermo fue un fiel hijo de Dios que comenzó a predicar con un poder increíble y a estudiar esto que lo llevó a sufrir un hallazgo. Ese extenso periodo de 2300 años terminó el 22 de octubre de 1844, no cabe la menor duda. 2300 años. El año 1844 marca el fin de los 2300 días de Daniel 8:14 y el comienzo del juicio preadvenimiento, o llamado también juicio investigador, o a veces le decimos el juicio final, para que el gente lo entienda mejor. Apenas un repaso de esa profecía, no vamos a entrar en detalle, solamente vamos a hablar del comienzo y el fin. Comienza esta profecía en el año 457 a.C., cuando se dicta el decreto de Artajerjes. Y exactamente 2300 años después nos lleva a 1844. Ha llegado la hora de su juicio. La profecía de Daniel 12:4 dice que al fin de los 1260 días, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y la profecía de Apocalipsis 10:6 dice: al fin de los 2300 días, el tiempo no será más. Hay predicadores de nuestra iglesia que andan diciendo: oh, Jesús va a venir en el 2030 o en el 2031. Hay un predicador famoso en España que ya lo sacaron de la obra. Y él está convencidísimo y ha engañado a mucha gente diciendo que Jesús viene, no sé si en el 2030 o 31, por ahí, ¿no? 2030, 31. Y saca la cuenta y todo. Y yo he visto hermanos que creen eso, y hay otros aquí en este país también que andan pregonando eso. Pero no hay más profecía de tiempo. La sierva de Dios dijo clarito: la última profecía de tiempo es de los 2300 años. Después de eso, nadie sabe el día y la hora. Así que quien esté poniendo fechas está yendo en contra de la palabra de Dios y de lo que dice la sierva de Dios. El tiempo no será más. Precisamente en este periodo hubo un gran despertar religioso en varias partes del mundo. Muchos predicaron el segundo advenimiento del Señor. El mensaje adventista se predicó simultáneamente en varias partes del mundo. ¿Qué dice la sierva de Dios? Tanto en Europa como en América hubo hombres de fe, de oración, que fueron inducidos a estudiar las profecías y que al escudriñar la palabra inspirada hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. En diferentes países había grupos aislados de cristianos que por el solo estudio de las Escrituras llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. Fíjense que esto era un asunto no solo de los adventistas, había cristianos de diferentes denominaciones que estaban recibiendo luz, descubriendo estas cosas, y pensaban entonces que Jesús vendría allí al terminar ese periodo de los 2300 años. El mensaje adventista en la primera mitad del siglo XIX, algunos ejemplos de hombres iluminados por Dios. Joseph Wolf, misionero universal, llamado así, predicó el mensaje del advenimiento en Inglaterra, Egipto, Abisinia, Palestina, Siria, Persia, Bokhara, la India, Estados Unidos. Un despertar religioso tremendo que llevó a que muchos pregonaran el segundo advenimiento con entusiasmo. Manuel Lacunza, jesuita chileno, que escribió un libro sobre las profecías y la venida del Señor. Gracias, hermanito. Johann Bengel, ministro y teólogo luterano, predicó el advenimiento en Alemania. François Gaussen, ministro ortodoxo, que predicó el advenimiento en Suiza y Alemania. Miren cómo el evangelio
se iba expandiendo después de los 2300 años. Los niños predicadores en Suiza, hasta los niños predicaban. Y la sierva de Dios dice que muchos niños van a ayudar en la parte final de la historia, pregonando la palabra de Dios. Bueno, yo estuve hace unos años predicando en El Salvador. Me invitaron allá a hacer una campaña evangelística y conocí a un niño, tenía en ese entonces 5 añitos. La tía era su compañera en los contratos. Y me dice la tía, le presento a mi sobrinito. Él predica, me dice, 5 años. ¿Él predica? Sí. Le dicen el bulloncito. ¿Y por qué? Porque se aprende los sermones de Bullón desde que tenía 3 años. Se los memoriza y los predica como los predica el pastor Bullón. Con fervor, con entusiasmo, con llamados. Y no lo dice como loro, él siente lo que va diciendo. Ay, hermana, no tiene grabaciones, ya le va a dar un DVD, me dice. Y tengo un DVD de él. Hermano, escucha, miren, hasta le preparaban a él un púlpito para su altura, un chiquitito así. Iba con ese púlpito a todas las iglesias. Y usted lo veía moverse de un lado a otro y haciendo llamados. Y bautismos, hermanos, ¿sabía? Gracias al llamado y la prédica del bulloncito. Peter Urrutia se llama él. Hoy es un adolescente, creo que tiene 14, 15 años. Y lo tengo en Facebook. Le digo, ¿todavía predicas? Todo, aquí sigo predicando. Ya no me memorizo los temas del pastor Bullón. Yo los preparo los temas. Un día le conté al pastor Bullón que lo tuvimos, Gran Janssen fue él a hacer una campañita allá y lo tuvimos en casa. Le dije, pastor, le conté la historia de Bulloncito. Y me dice que, qué tremendo, me dice, ¿no? Sí, le digo, creo que le pasé una copia, una grabación, le digo, cuando tenga tiempo, vea esto, cómo él copiaba sus sermones de memoria y los predicaba con el mismo fervor con que usted lo hace. Y sí, se llevó, me acuerdo, la copia, y me dice, bueno, después lo voy a ver, me dice, bueno, para que vea que tiene ahí alguien que sigue sus pasos, ¿no? Y hermanos, muchos niños van a ser usados como Peter. Yo me quedé impresionado por la oración de esta niñita. Increíble, hermanos. Y no es una oración que se la aprendió de memoria, le salía de su corazón. Hermanos, niños que si los padres los preparan, van a ser predicadores, van a ser los que van a terminar la obra, hermanos. Porque los adultos cuando predican a un niño, no importa lo que diga, pero les cautiva la atención. Así que eso pasó también en aquel tiempo. Los niños predicadores en Suecia. Edward Irving predicó el advenimiento en Londres y tradujo el libro de Lacunza al inglés. Lacunza había escrito un libro que decía La venida de Cristo en gloria y majestad. Y anduvo también por Chile, por Argentina. A ver si, ahí está. William Cunningham de Lane Shaw, supongo. Terrateniente escocés, estudioso de la profecía bíblica, escribió 21 libros sobre las profecías. Fíjense que no solamente era cosa de los adventistas. El despertar adventista en Norteamérica, todo esto al fin de los 2300 años. William Miller, granjero bautista, que concentró su estudio en la profecía de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado. Esta es la profecía que le cautivó la atención a Miller. Él calculó el fin de este periodo para el 22 de octubre de 1844, pero erróneamente en ese tiempo se creía que la tierra era ¿qué? El santuario. No era algo que enseñaba la iglesia adventista. Los grupos diferentes que había de cristianos creían que el santuario era ¿qué? La tierra. Y con ese concepto, Miller, al estudiar la profecía de los 2300 días, que dice que al fin de este periodo el santuario será purificado, dijo, ahí está, la segunda venida de Cristo, que va a quemar esta tierra completamente y salvar a los fieles. ¿Vamos entendiendo por dónde viene la cosa? Finalmente Miller publicó sus hallazgos y miles al estudiarlos se convencieron y se unieron a la proclamación del mensaje adventista. ¿Cuáles eran las respuestas que se daban a las objeciones al mensaje adventista? A quienes los contradecían con el texto del día y la hora nadie sabe.
Ellos respondían que Dios nos dio señales para que supiéramos la proximidad de su venida. Y la profecía de Daniel 12:4 dice que las profecías serían selladas hasta el tiempo del fin y que muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia respecto a ese tiempo será aumentada y este será aumentado. Entonces decían, si bien no sabemos el día y la hora, pero aquí se nos está indicando que hay una profecía que indica, quizá no exactamente la hora, pero sí nos indica el día. Y entonces había mucha filosofía en cuanto a eso. Y estaban un poco confusos, pero a su vez entusiasmados porque creían que el santuario era la tierra. El gran impulso al mensaje adventista. Josias Lynch declaró en su folleto sobre la venida de Cristo que el 11 de agosto de 1840 caería el Imperio Otomano en cumplimiento de la hora, día y mes y año de la sexta trompeta de Apocalipsis 9. Bueno, otro estudio también que se iba revelando. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción que encontramos en el capítulo 9 de Apocalipsis, cuando habla de las 7 trompetas. Este cumplimiento impulsó el movimiento de Miller y multitudes se le unieron con gozosa expectativa que anunciaron el regreso de Cristo para el 22 de octubre de 1844. Y amargo fue su chasco cuando Jesús no vino en esa fecha esperada. Creo que el pastor Juan estuvo en esa piedra, ¿no? Donde, todos esos lugares, tuvo el privilegio de estar en esos lugares donde se produjo el chasco. Y hay una enorme piedra ahí donde ellos estaban ese día esperando a ver alguna señal, alguna nubecita por ahí, ¿no?, que indicara la señal de la venida de Cristo, y nada. Y cuando sonaron las campanas a las 12 de la noche de esa fecha, hermano, fue muy triste para ese grupo de cristianos comprobar que Jesús no iba a regresar. A estas alturas de nuestros estudios nos preguntamos, ¿estaba Dios guiando a esta gente aún estando equivocada? Lo vamos a descubrir ahora, nos va a sorprender. La verdad es que Dios en su bondad guía a sus hijos aún estando equivocados. Un ejemplo de esto es el de Cornelio, el centurión romano, que encontramos en Hechos 10. Pero analicemos este asunto más de cerca. Comparemos la experiencia de los lideritas de la década de 1940 con la experiencia de los discípulos de Jesús. Porque alguna vez hubo un chasco en el pasado, no es el primer chasco que se produce. La entrada triunfal. Jesús entró en Jerusalén con honores reales como el heredero del trono de David. Los discípulos y la multitud que se unía, que clamaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Estaban contentos? Claro, viene a libertarnos de la esclavitud de Roma, del dominio de Roma. Y los que iban delante de él y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. ¿Estaban contentos? Pero ¿qué pasó algunos días después? ¿Dónde estaba el rey que los liberaría de la tiranía de Roma? Lo crucificaron. ¿Fue o no fue un chasco para los discípulos eso? ¿Y será porque se chasquearon, Dios entonces rechazó a los discípulos y dijo, no voy a formar a otra iglesia porque esto está errado? No. Fue el origen de una iglesia poderosa como fue la iglesia primitiva. Ese chasco dio el origen luego a la iglesia apostólica primitiva. La multitud estaba convencida de que Jesús se iba a proclamar rey tan pronto como llegara a Jerusalén y humillaría a los romanos. Algo que Jesús no tenía ni la más mínima intención de hacer. 5 días después, toda esa gente quedó ¿qué? Chasqueada. De los 12 discípulos, ¿quién fue el único que no se chasqueó y que quedó a los pies de la cruz de Jesús? Juan. ¿Dónde estaban los demás? I don't know. They ran away. Quizá algunos estarían debajo de la cama escondidos. Yo no sé. ¿Fue un chasco o no fue un chasco? Así que no vengamos a decir que el único chasco de los adventistas, por así decir, fue 1844. Nosotros esperábamos, dicen ellos, que Él era el que había de redimir a Israel. Eso es lo que esperábamos, decían los discípulos. Estaban equivocados y Jesús lo sabía. Se iban a chasquear y Jesús lo sabía.
Fue Jesús quien mandó a buscar el burro y dejó que lo aclamaran como rey. No quiso reprender a los discípulos, aunque los fariseos se lo pidieron. Eso está en Lucas 19, 39, 40. ¿Por qué Jesús no suspendió la procesión y le dijo a la gente que estaba equivocada? Porque Jesús podría haber dicho, miren, paren muchachos de alabarme y demás. A mí me van a crucificar la próxima semana. No lo dijo. Él permitió que se chasqueara. Vayan atando cabos, porque lo que vamos a ver luego nos va a dar luz a lo que pasó en 1844. Jesús estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9 y los discípulos no lo sabían. Alégrate mucho, dice Zacarías 9:9, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Se tenía que cumplir la profecía. Pero ¿qué tan equivocados estaban los discípulos? ¿Era Jesús rey? Sí. ¿Era el heredero del trono de David? Sí. ¿Era él quien iba a redimir a Israel? Sí. Entonces, ¿en qué se equivocaron? Los discípulos esperaban que Jesús se proclamara como un rey político, pero el reino de gloria estaba reservado ¿para cuándo? No para ese tiempo, sino para cuando Él venga por segunda vez. Ahora era rey del reino espiritual de la gracia. ¿Qué pretendía Jesús con todo esto? Él estaba llamando la atención de la gente hacia Él. Estaba por ocurrir un evento muy importante en el plan de la salvación, que era su crucifixión a la mitad de la semana 70, allí en la que está escrito esto en la profecía de los 2300 años. Todo esto estaba escrito, Salmo 22, Isaías 53, Daniel 9 y otros textos. Por lo menos en 3 ocasiones Jesús dijo a sus discípulos que lo iban a matar, pero no entendieron ni papa. Sí, habrán dicho, pero cuando llegó el momento no quedó ninguno. ¿Y cuántas veces nosotros escuchamos y aprendemos la palabra de Dios? Decimos sí, pero cuando llega el momento que algo se cumple, quedamos ahí atónitos. Tenemos que aceptar por fe lo que Dios dice. Los discípulos no lo sabían o no lo entendían o lo habían olvidado, como aquellos discípulos que después que Jesús fue muerto y resucitó, iban camino a Emaús discutiendo acerca de lo que había pasado. ¿Viste lo que pasó con el maestro? Había estado 3 años y medio con ellos y no lo entendieron. Y Jesús se les apareció, ¿se acuerdan? Y dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las escrituras, les tuvo que recordar a ellos lo que los profetas habían predicho respecto de Jesús. Y ahí se les cayeron las escamas de los ojos. Estaban chasqueados. Jesús les tuvo que refrescar la memoria. Todo se aclaró después. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Después de la resurrección, mediante un estudio de las profecías, guiados por el Espíritu Santo, comprendieron el propósito de lo que hacía Cristo. Finalmente Jesús les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Después de ese chasco, Jesús dijo: vayan y prediquen. ¿Qué les dijo Dios a los cristianos de esa época después del chasco de 1844? Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y idiomas. Lo mismo que pasó allá, después del chasco. No dijo Jesús: bueno, ustedes no son míos porque se chasquearon, no me entendieron. No, después que abrieron los ojos, Jesús le dijo: vayan y prediquen. Lo mismo ocurrió en 1844. El testimonio White. Como los discípulos se equivocaron en cuanto al reino que debía establecerse al fin de las 70 semanas, así también los adventistas se equivocaron en cuanto al acontecimiento que debía producirse al fin de los 2300 días. Ambas escuelas cumplieron la voluntad de Dios, proclamaron el mensaje que deseaba que fuese proclamado, y ambas, debido a su mala comprensión del mensaje, sufrieron ¿qué? Desengaños. Pero la historia se vuelve a repetir. Lo que experimentaron los discípulos que predicaron el Evangelio del Reino cuando vino Cristo por primera vez, tuvo su contraparte en lo que experimentaron los que proclamaron el mensaje de su segundo advenimiento. Así como los discípulos fueron predicando: se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios,
Así también Miller y sus asociados proclamaron que el juicio era inminente y que el reino eterno iba a ser establecido. Exactamente, tenemos aquí un paralelismo de ambos eventos. Como los discípulos de antaño, los creyentes adventistas no sabían que Jesús estaba cumpliendo la profecía de Apocalipsis 10, 8 al 10, que la hermana leyó al principio. Entonces, dice Apocalipsis 10:10, tomé el librito de la mano del ángel. ¿Cuál librito? El librito de Daniel. Y lo comí. Se lo comió. Lo puso en un plato y con un tenedor y cuchillo lo cortó y se lo comió. ¿Se acuerdan cuando Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí? Y fue una delicia. Endulzó mi vientre. Como dice luego en Apocalipsis 10. Comer en el sentido de asimilarla, ¿no? Como el alimento espiritual. Lo comí, lo estudié. Era dulce en mi boca como la miel. Cuando Miller descubrió esta profecía, ¿qué pasaría al fin de los 2300 años? Fue dulce. ¿Por qué fue dulce? Que bueno, el 22 de octubre de este año viene Jesús. Hay que prepararse. Porque la profecía dice, el santuario será purificado en 1844. La tierra va a ser quemada. Jesús viene. Y el entusiasmo era tan grande, hermanos. Ustedes pueden leer un poco más la historia de lo que pasó en el gran conflicto. Es impresionante. Había delincuentes que se entregaban solos a la policía porque decían, ¿para qué se Cristo bien? Se arrepentían. Otros regalaban sus campos, sus casas. Fue mucho más grande de lo que nos imaginamos lo que pasó en esa fecha. ¿Para qué si Cristo viene? ¿Para qué quiero mi casa? ¿Para qué quiero el dinero? Regalaban sus propiedades. Y los burlones, había cantidad de burlones. Usted es blanco, ¿qué va a venir Cristo? ¿Qué va a venir Cristo? Ay, hermanos, cuando llegó el 22 de octubre y Jesús no apareció, las burlas se intensificaron. ¿Cuál era la defensa de los cristianos en ese tiempo ante esa burla? Está bien, nos equivocamos. ¿Y si Jesús hubiera venido, tú te hubieras salvado? Esa era la defensa que tenían ellos. No sé, entonces no te burles. Vamos a seguir estudiando la Biblia y ver dónde está nuestro error. Se proclamaba este mensaje en publicaciones, en flyers, en pósters. Cristo viene, el 22 de octubre de 1884. Prepárate, el Señor viene. Eso fue algo revolucionario en este país. Llegó a los confines, yo creo que del mundo, porque el mensaje iba por todos lados. Pero ¿qué tan equivocados estaban los milenitas? ¿Había llegado el tiempo del fin? Sí. ¿Había llegado la hora del juicio? Sí. ¿Era el fin de los 2300 días de Daniel 8:14? Sí. Todo estaba perfecto. Entonces, ¿en qué se equivocaron? Los adventistas esperaban a Jesús como rey y juez en su segunda venida. Pero esto estaba reservado ¿para cuándo? Para el fin. Ahora era juez en el juicio previo a su venida. Todavía Jesús no se había puesto sus ropas reales de Rey de Reyes y Señor de Señores. Al contrario, en esa época, en ese tiempo, lo que hace Jesús es ponerse sus vestiduras sacerdotales para iniciar el 22 de octubre de 1844 el juicio como investigador. ¿No dice San Pedro que el juicio debe empezar por dónde? Por la casa de Dios. En este momento, el juicio está realizándose. Ya hace 178 años que empezó ese juicio. Jesús estaba llamando la atención a la gente a su obra en el santuario celestial. O sea, a través del Chaco, Dios pretendía que los cristianos estudiaran el tema de ¿qué? Del santuario. Doctrina única, hermanos, que ha sido confiada y que la entiende perfectamente el pueblo adventista. Ninguna otra iglesia enseña esto. Si las demás iglesias enseñaran el santuario, saldrían del lugar santo y se meterían al Santísimo. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que el resto está en un solo lugar santo. Cristo te salva, Cristo te ama, pim, pum, pum, pum. No han entrado al Santísimo. El único pueblo que entró al Santísimo es el pueblo adventista, entendiendo esta profecía. ¿Y qué hay en el lugar santísimo? Está el arca ¿de qué? Del pacto. ¿Y qué hay dentro del arca del pacto?
10 mandamientos, la vara de Aarón que floreció y el maná. Ahí está el mensaje adventista, hermanos. Los 10 mandamientos, incluyendo ¿cuál? El sábado. Por eso los demás no tienen luz sobre el sábado, porque está en el lugar santo, no entraron al Santísimo. La vara de Aarón que floreció, la resurrección, el estado de los muertos, está todo ahí en la vara de Aarón que floreció. ¿Quién entiende el estado de los muertos? Como Dios nos manda, el pueblo adventista. Y el maná, la reforma pro salud. ¿Quién enseña eso? El pueblo adventista. Porque entró al lugar santísimo. ¿Y saben qué hacen estos hermanitos liberales? Que no hablan de profecía, ni del mensaje de los 3 ángeles, ni nada de eso. Se quieren quedar en el lugar santo. Y hacen todo lo que hacen las demás iglesias. Pura musiquita, luces, humo, y te amo, Señor, pim, pum, y te adoro, y tú me salvas, y de ahí no salen. Van a quedar estancados en el lugar santo, hermanos, como todas las iglesias evangélicas. Porque niegan la verdad presente, no la predican. Hay un famoso pastor, el pastor del gozo, ustedes deben saber quién es. Yo hablé con él. Dice, no, dice, yo no ando predicando de la bestia y de esas cosas. Dice, no, dice, yo no quiero ofender a la gente. Pero eso es un mensaje de amor, para que tú no caigas en el engaño. Y yo le escribí y le dije, hermano, ¿qué estás haciendo con las profecías? Muy lindos tus mensajes, pero te pareces a los evangélicos. Dios va a pedir cuentas de lo que estás haciendo con la luz que nos ha dado y cómo lo estás ocultando. Cuidado. Todo esto estaba escrito en Daniel 7 al 12, Hebreos 8, 9, Apocalipsis 10 y otros textos, todo en relación al santuario. Algo que Miller no logró entender. Los adventistas no lo sabían y no lo entendían, o bien lo habían olvidado. Todo se aclara después. Estas cosas no las entendieron al principio, pero después del chasco, mediante el estudio de la profecía guiados por el Espíritu Santo, comprendieron el significado y el propósito de la profecía de los 2300 años, o días proféticos. ¿Qué pasó después del chasco? Uno de los estudiosos de las profecías, Hiram Edson, chasqueado, triste, porque Jesús no había venido, iba cruzando un maizal para volver a su casa. De repente sintió que una mano le tocaba el hombro. Él alzó los ojos y vio como en una visión lo que realmente en esa fecha tenía que acontecer. Vio a Jesús pasando del lugar santo al lugar santísimo para iniciar el juicio investigador, poniéndose al frente del arca del pacto. Comenzó el juicio desde Adán en adelante. ¿Por dónde ir ahora? No sé. Vieron en el himno, decimos, cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. ¿Cuándo pasará nuestro nombre? Algunos están preocupados porque dicen, ¿y si ahora está mi nombre allí? No te preocupes, Dios no te va a condenar, ni aún te va a salvar. Solo va a ver lo que tú haces. Pero el día que te mueras, entonces allí quedará sellada tu suerte. O bien el día que Jesús, poco antes de la venida de Cristo, se ponga la marca de la bestia, es ahí donde los fieles hijos de Dios tendrán que decidir o perderse o salvarse. Porque el que reciba la marca de la bestia ya sabe a dónde va a parar. Pero el que reciba el sello de Dios será puesto al lado de su nombre, salvado. Allí es donde nuestro caso va a ser decidido, para perdición o para salvación. Y si no llegamos a ese tiempo y nos encuentra la muerte, pues ahí también será sellada nuestra suerte final. Pero mientras tanto, cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Quiero estar en paz con Dios, quiero hacer las cosas bien, porque Dios todavía espera a que yo tome una decisión. ¿Queda claro? Así que cuando Hiram Edson ve esta visión, regresa a la casa de Miller y dice, William, ¿no? Acabo de ver algo que Dios me mostró. El santuario, mi hermano querido, no es la tierra. El santuario es algo que está en el cielo. Y tenemos que estudiar ese tema porque Dios le enseñó a Moisés las funciones del santuario como una copia de lo que está en el cielo.
Y lo mismo que se hacía en el Antiguo Testamento, en el santuario, lo mismo Jesús tenía que hacer allá en el cielo. Y Miller dijo, es cierto, aquí entonces fue donde erramos. Empezaron a estudiar Hebreos 8, 9, 10, la función del santuario. Y dice, claro, ¿cómo que el santuario va a ser la tierra? Y ahí entonces empezaron a entender lo que no habían entendido. Dios les arrojó luz, no porque se chasquearon, Dios los rechazó, no. Pobrecitos, estaban saliendo de una tremenda confusión y Dios siempre tuvo misericordia y compasión con aquellos que estudian la Biblia y aún equivocándose, Dios está allí para darles luz. Poco después Dios les busca un refuerzo para ellos. ¿Cuál fue el refuerzo? La aparición en 1847 de una jovencita de 17 años, la única que aceptó el desafío de ser mensajera de Dios. Dios había llamado a 2 hombres, Hassan Foss y William Foss, si no recuerdo el nombre, para que sean mensajeros y ayudaran a este grupo a entender las verdades que no entendían. Recuerden que Dios siempre hizo así, con Juan el Bautista cumplió la misma función. Ahora Dios necesita una Juan el Bautista nueva. Estos 2 hombres no quisieron, dijo, bueno, vamos a buscar una Juana Bautista. Y apareció Elena. Y a través de Elena entonces estos asuntos fueron mucho más aclarados y comprendidos. Cuando Dios ve que su pueblo está perdido, utiliza un profeta. Y si no, vean la historia desde el Antiguo Testamento y el Nuevo, siempre Dios usó profetas para ayudarle al pueblo a abrir los ojos. Finalmente, el ángel fuerte me dijo él, dice, Juan, es necesario que profetices otra vez. ¿Por qué? Pues te chasqueaste. Y porque tienes que corregir un error. Ahora que ya lo entendiste, profetiza otra vez sobre pueblos, naciones, lenguas y reinos. Claro, muchos cristianos tristemente se fueron. No se supo más de ellos. Salieron de ese movimiento milerino. Por el chasco, no quisieron ver nada. Otros se unieron a otros grupos religiosos, pero quedó un grupo, siempre un remanente, fiel, que siguió estudiando y comprendiendo estas profecías. Esta orden dada a Juan representa la misión dada a los descendientes del mensaje adventista de proclamar los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Después de 1844, ahora con una mejor comprensión de las profecías del fin. Más adelante vamos a estudiar la profecía de los 3 ángeles, porque una vez pregunté a una iglesia, a ver, ¿quién me puede decir qué es el mensaje de los 3 ángeles? Y todos me miraban como diciendo, ¿de qué está hablando? Hermanos, si no conocemos el mensaje de los 3 ángeles, no sé por qué somos adventistas. El que no conoce la verdad de los 3 ángeles, hermanos, es como si estuviera en cualquier otra iglesia. Tenemos que saber qué significa, porque es un mensaje solo dado al pueblo adventista. Y más adelante vamos a explicar sobre este tema, porque es triste que haya adventistas que no sepan. Entonces no tienen identidad religiosa. Creen que están en una iglesia más del montón. Y algún día se van de la iglesia y se van a otra. Y si mira lo mismo, porque no tiene comprensión de las raíces proféticas de su iglesia, porque no lo estudia, porque no se queman las pestañas leyendo y analizando el origen de nuestra iglesia a través de las profecías. Nosotros somos los descendientes espirituales de quienes predicaron este mensaje por primera vez. ¡Qué privilegio! Jesús sigue guiando a su pueblo. Señor, ayúdanos a vivir a la altura de tanta bondad y merecida. Hermanos, ¿entendemos entonces qué pasó hace 178 años atrás? ¿Entendemos mejor? Estos son los detalles. Y tenemos que estudiar todo el capítulo 10 de Apocalipsis, ahora que tenemos más comprensión, para ver de qué manera estaba predicho que esto iba a pasar. Somos el pueblo remanente, que venimos de un chasco, así como los discípulos de Jesús salieron de un chasco y después se fundó la iglesia cristiana poderosa que llevó a miles a la conversión. Una iglesia que recibió la lluvia temprana del Espíritu Santo. Lo mismo va a experimentar este pueblo dentro de poco tiempo. Viene de un chasco, pero fue necesario el chasco para que se dieran cuenta que necesitamos estudiar la palabra de Dios mucho más.
Así que agradezcamos a Dios por los orígenes de nuestra iglesia y nunca nos apartemos de este pueblo remanente, porque este es el pueblo escogido por Dios. Y nos debemos sentir felices de pertenecer a este remanente. ¿Cuántos quisieran decirle al Señor, ayúdame a ser parte de los que están profetizando otra vez, predicando el Evangelio otra vez, para que Cristo venga pronto? ¿Cuántos quieren decirle al Señor, ayúdame a ser un pregonero de justicia, a no callar, a decir estas grandes verdades al mundo y a abrirle los ojos a muchos que todavía no entienden estas cosas? ¿Cuántos le quieren decir al Señor, dame sabiduría también para entender esto? ¿Cuántos quieren? Claro que sí. Somos el pueblo de Dios y yo estoy feliz de pertenecer al pueblo adventista. Feliz. Y que Dios me ayude a no separarme nunca de este pueblo de Dios. Porque con sus errores, sus cosas, sus defectos, hermano, yo he vivido las mejores experiencias de mi vida en el pueblo adventista. A pesar de que ha habido chascos también en la iglesia, chascos de ver cosas que uno no espera, pero sigo viviendo grandes satisfacciones dentro de este pueblo. Qué lindo, ¿no es cierto? Y pronto el Señor vendrá y por fin sí, será el día en que Él cumplirá su promesa de venir a buscarnos. Vamos a cantar el último himno.